Y por último, y acá tomo un poquito de aire, hay un tercer contrato en este título, y acá es donde hay, obviamente, a 5 años del código, hay divergencias en la doctrina. Seguramente si yo hablara con la doctora Tamborenea tomando un café de esto, no sé si vamos a estar de acuerdo o no, porque este es un tema muy, muy particular y hay diferentes posiciones doctrinarias. ¿Y cuál es? Es el famoso caso del 2309, es la cesión de derechos sobre bienes determinados, algo que era muy común durante la vigencia del Código de Vélez, realizar escrituraciones de cesión de derechos hereditarios sobre bienes determinados, y acá este artículo 2309 hay que leerlo muy despacito, porque muchas veces se le hace decir a este artículo lo que no dice y no se le hace decir lo que sí dice. Si tienen el código, lo van a leer conmigo. El título del artículo es Cesión de bienes determinados. La cesión de derechos sobre bienes determinados que forman parte de una herencia, dice esta norma, no se rige por las reglas de este título, sino por las del contrato que corresponde. Muy rápidamente, ¿podemos sacar alguna conclusión indubitable respecto de esta primera parte del artículo? Sí, varias. En primer lugar, existe un contrato. Este contrato no se llama cesión de derechos hereditarios sobre bienes determinados. Se llama cesión de derechos sobre bienes determinados que forman parte de una herencia. Es lo mismo, ojo, no siempre intercalar una palabra delante y atrás genera el mismo efecto. Hay veces que el orden de los factores sí altera el producto, y este es un claro ejemplo. El contrato no está tipificado como cesión de derechos hereditarios sobre bienes determinados, sino cesión de derechos sobre bienes determinados que forman parte de una herencia. Yo cuando instrumento este contrato no cedo derechos hereditarios, cedo derechos personales sobre un bien determinado que forma parte de una herencia. ¿Cómo llego a esta conclusión? Porque el artículo mismo me lo dice. Este contrato de cesión no se rige por las reglas de este título. ¿Por qué título? Por el título de cesión de herencia, es decir, este artículo 2309 me dice, no lea lo que dicen los artículos anteriores, porque este contrato que usted está instrumentando no se rige por las reglas de la cesión de herencia. Pero ojo, se rige por las reglas del contrato que corresponde. Y entonces yo tengo que saber, y cuando yo instrumento este contrato, ¿qué contrato corresponde? Sí, qué lío, Marcela, tenés razón, por supuesto que sí, qué lío. ¿Y cuál es el contrato que corresponde? Del 2302 en adelante no lo voy a encontrar, entonces voy a ir a las normas del contrato de cesión de derechos. Recuerden que yo ya estuve en las normas del contrato de cesión de derechos. ¿Y cuándo estuve en las normas del contrato de cesión de derechos? Cuando cité el 1614, cuando dije definición, cuando menciono el 1618, la forma escritura pública que me lleva al 1017. Y el mismo 1614 que yo mencioné recién, dice: se aplican a la cesión de derechos las reglas de la compraventa, de la permuta o la donación, según que se haya realizado con la contraprestación de un precio en dinero, de la transmisión de la propiedad de un bien o sin contraprestación. Entonces, este contrato tan particular que se llama cesión de derechos sobre bienes determinados que forman parte de una herencia, no se va a regir este contrato por las reglas de la cesión de herencia, sino que se van a regir por las reglas del contrato de compraventa, del contrato de permuta o del contrato de donación, según la contraprestación que reciba el cedente. Segunda conclusión, ¿se puede realizar este contrato? Claro que sí, por supuesto que se puede realizar. Este contrato es lícito.
este contrato está, a ver, no sé si decir tipificado. Yo diría que sí, que está tipificado. Está regulado en el código. No tiene una regulación propia, va a tomar regulación prestada de otros contratos, pero existe. Y en esta primera parte del 2309 no se prohíbe realizar este tipo de contrataciones. A ver, todo lo contrario, me está diciendo, ojo que si usted lo hace, que es libre de hacerlo, mire que no se va a regir por las reglas de la cesión de herencia, se va a regir por las reglas de otro contrato. Y tiene una particularidad más este contrato tan particular. Es un contrato de eficacia condicional. Y a ella muchos no les gusta esto. Pero bueno, el mismo código nos está diciendo en la segunda parte del 2309. Su eficacia está sujeta a que el bien sea atribuido al cedente en la partición. ¿Cómo al cedente en la partición? Si yo al cedente ya me lo saqué de encima, ¿cómo al cedente en la partición? Claro, al cedente yo me lo saqué de encima si hubiera realizado una cesión de herencia. Pero yo acá no hice una cesión de herencia. Yo acá hice una cesión de derechos sobre un bien determinado que forma parte de una sucesión. ¿Y cómo es que voy a tener al cedente en el acto particionario? Bueno, porque si yo voy al capítulo de partición y voy al 2364, dice que pueden pedir la partición los copropietarios de la masa indivisa, es decir, los herederos, y los cesionarios de sus derechos. Como acá, en este tan particular artículo 2309, no se instrumenta una cesión de herencia, el cesionario de derechos de un bien determinado no podría ir a la partición a pedirla. Entonces, ¿cómo entendemos este artículo que nos está llevando a los escribanos a no desaconsejarlo en absoluto, pero sí a tratar de encuadrar la situación de una manera en que no haya riesgos? Entendemos que la forma eficaz de realizar este contrato de cesión de derechos hereditarios sobre un bien determinado que forma parte de una herencia es con la presencia de todos los coherederos. ¿Para qué? Para que después no haya ningún inconveniente y además en esta instrumentación donde todos los coherederos van a transmitir sus derechos, le vamos a dar a este acto jurídico un efecto de partición parcial, con lo cual vamos a estar cumpliendo el requisito del 2309. Y ustedes me dirán, bueno, pero yo no tengo a todos los herederos que ceden, tengo a algunos herederos que ceden y a otros que no. Bueno, para esa situación estamos aconsejando, sugiriendo que el cedente otorgue un poder especial, irrevocable y también con efecto post-mortem para que el cesionario concurra en nombre y representación del cedente, que es heredero, a la partición y que junto con el resto de los coherederos trate de adjudicar en la hijuela de su cedente, el objeto del contrato. ¿Es complicado? Sí, por supuesto que es complicado. Alguien preguntaba por ahí en el chat, ¿antes se hacía? Sí, antes se hacía mucho más fácil y sin pensar en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque no estaba regulado. Esta es la verdad, no estaba regulado. Ahora lo tenemos regulado y a mí cuando me toca dar alguna charla para escribanos, digo, a ver, está regulado y lo podemos hacer. Podría haber sido mucho peor. Podría haberse establecido en el Código Civil y Comercial la prohibición expresa de realizar este tipo de contrataciones. Sin embargo, está permitido. A ver, vamos a un ejemplo práctico para que no me vayan diciendo que hay 10 perdidos. Supongamos, y voy al ejemplo de antes, Juan y María. Juan y María son los dos herederos del causante.
Hay un inmueble en San Isidro y otro inmueble en Mar del Plata. Juan habla conmigo y me dice, mirá, Javier, yo te voy a ceder los derechos del inmueble de San Isidro porque mi hermana María vive en Mar del Plata y no tiene ninguna ganas de irse a vivir a San Isidro. Vos pagame todo a mí, que yo me arreglo con ella. Como yo lo conozco a Juan de toda la vida, le pago $50.000, $100.000 a Juan y le digo, che, Juan, a ver, vos arreglás con tu hermana María, ¿no? Sí, quédate tranquilo, María vive en Mar del Plata, no hay ningún problema. Bueno, perfecto. Yo le pago los $100.000 a Juan y después, en el sucesorio, se presenta María y pide la partición. Y en la partición, Juan y María hacen otro arreglo. Juan queda con los autos, con el dinero en efectivo, y María se queda con el inmueble de San Isidro. Cuando María va con su llave a abrir la casa del inmueble de San Isidro, se encuentra conmigo. Me va a decir, ¿y vos, Javier, por qué estás acá? Bueno, porque yo le compré los derechos a tu hermano. Bueno, ¿qué derechos le compraste? No, los derechos sobre esta casa. Bueno, mirá, ¿sabés qué? Esos derechos me los adjudiqué yo, me va a decir María. Juan, al que vos le compraste, se adjudicó el dinero que había en el banco, el auto, los títulos, los valores, el bote. Bueno, pero la casa de San Isidro me la adjudiqué yo. Y entonces, ¿yo cómo quedo parado? Me quedo sin nada. Obviamente, le voy a poder reclamar a Juan, ¿sí? Pero resulta que yo me quedé sin la casa. Por eso es que la adjudicación en la partición tiene que ser al cedente y no al cesionario. Y entonces la solución sería que en este acto de cesión de derechos sobre un bien particular comparezcan Juan y María a los fines que le den a ese acto un efecto partitivo. Recuerden que la partición puede ser total o parcial. El 2403 habla de los efectos de la partición, del efecto declarativo, y dice el segundo párrafo, igual solución se entiende respecto de los bienes atribuidos por cualquier otro acto que ha tenido por efecto hacer cesar la indivisión totalmente o de manera parcial solo respecto a ciertos bienes. Por lo tanto, puede haber particiones parciales. Reconozco, y todo el mundo lo reconoce, que es una cuestión muy complicada la de la cesión de derechos sobre bien determinado que forma parte de una herencia, y es por eso que muchos escribanos no la quieren realizar este tipo de contrataciones. Yo estas escrituras las hago sin ningún inconveniente, pero con un asesoramiento previo a las partes y una conversación bastante profunda con el profesional, con el abogado, porque tal como está regulado hoy, es un contrato, yo no diría peligroso, pero es un contrato que puede tener tal vez algunas consecuencias no deseadas. A lo mejor la forma de instrumentar esto podría ser ser una cesión genérica, es decir, una cesión sin mencionar un bien en particular, y luego hacer un acuerdo. A ver, Juan y María le ceden a este tercero, y luego los tres hacen un acuerdo de partición donde se adjudica a este tercero, que ya fue incorporado a la relación sucesoria, este inmueble en particular. Pero eso no implica que estos contratos no puedan realizarse. En el PowerPoint que yo les envié y que ya les ha participado el área académica, yo cito dos fallos, uno de Mar del Plata, equivocado a mi modo de ver, que rechaza la posibilidad de hacer este tipo de actos, y uno, a mi modo de ver, correcto, de Lomas de Zamora, de mi demarcación, en donde se acepta la instrumentación de este tipo. Cristina Tamborenea, son las 7:10. Vos fuiste tomando nota de las preguntas. Sí, tomando nota de las preguntas. Y quiero comentarles sobre el cierre, que yo soy la otra parte de la doctrina del 23. Claro, bueno.
Bueno. No alguien determinado. Bueno. Bueno, por eso No, yo dije... calladita, me voy a portar bien. No, por eso yo dije, esto es una cuestión que está muy controvertida en doctrina. Y ojo, a ver, no es que los abogados piensan de una manera y los escribanos pensamos de otra, en absoluto. Hay abogados que están a favor y abogados que están en contra. Y hay escribanos que estamos a favor y escribanos que estamos en contra. Lo más cómico es que, por ejemplo, a ver, cuento una anécdota. Cuando salió el código, desde la editorial Astrea se nos convocó a un grupo de escribanos para hacer un código civil y comercial notarialmente comentado que coordinó el colega de la demarcación de ustedes, el escribano Gabriel Cruzelias. Y en el código, es una risa, en el código notarialmente comentado, la escribana que comenta el 2309, que es la asesora notarial del Colegio de Escribanos de Jujuy, ella está francamente en contra de este tipo de instrumentación y destroza el 2309. Es decir, esto no es un problema de me pongo en el rol de abogado o de escribano. Esto es una grieta transversal jurídica acerca de cómo entendemos un artículo del código y bueno, de un lado y del otro lado de esta grieta hay jueces... Perdón, se me cayó el dispositivo. De este lado y de otro lado de la grieta hay abogados, escribanos y jueces. Así que es una cuestión jurídica a debatir y a debatir en los próximos años también, por supuesto. Bueno. ¿Comenzamos? Comencemos, doctora Tamborenea. Algunas preguntas, te cuento, Javier, se fueron formulando y a lo largo de la charla vos fuiste aclarándolas. Sí, porque algunas yo las veía y eran atinentes a lo que estaba diciendo. Bueno, comenzaron preguntando por la cesión de un automotor. ¿Se hace por escritura pública, dice? ¿O puede ser solo por instrumento privado con escribano, con firma de escribano, con firma certificada? Bien. Como la cesión de herencia no hace referencia a los bienes en particular y no se ceden bienes en particular, sino que lo que se ceden son derechos hereditarios, es lo mismo que se ceda un inmueble, un automotor, una embarcación o derechos posesorios, porque eso es otro. A veces nos consultan. Falleció mi papá, pero mi papá no tenía escritura de la casa, tenía posesión de 30 años. ¿Cómo hacemos? Hacemos una cesión de derechos hereditarios, porque recién en el momento de la partición se va a saber si ese bien integra o no la masa hereditaria. Porque vos por ahí decís, mi papá tenía un auto. ¿Y yo cómo sé si mi papá no hizo un testamento y le legó el auto a su ahijado, o un día antes de morir firmó un boleto de compraventa o un 08 o algo, realizando un acto de disposición respecto de ese auto? Por lo tanto, lo que se ceden son derechos hereditarios. Después, en el expediente sucesorio se denunciarán los bienes y se realizarán las particiones. Y entonces, si yo quiero, como para contestarle al colega que preguntó, ceder derechos hereditarios, bueno, no me va a quedar otra, creo yo, para tener seguridad jurídica, que hacer una cesión parcial de la herencia y tal vez un compromiso de adjudicación de que ese auto se le va a adjudicar a esta persona. Pero la cesión sigue siendo de derechos hereditarios. Muy bien. Con la forma escritura pública. Perfecto.